Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este encuentro. Muchas gracias por venir. Este encuentro, muy gentilmente, los colegas Martín y Miguel lo han encuadrado el trabajo para que sea parte de las charlas temáticas del año 2016 que organiza la Sociedad Antroposófica en la Argentina. Así que desde la sociedad estamos muy agradecidos. Sepan también que al final del encuentro van a estar pasando unos jóvenes para hacer una colecta voluntaria para quienes quisieran aportar para los gastos, por un lado, que implica estar acá esta noche, y por el otro lado, como contribución a la remodelación edilicia de la Sociedad Antroposófica. Así que sepan que esto va a ocurrir. Bien, ¿algo más que alguien quiera comentar? ¿No? Bien. ¿Miguel? Ajá, apagar los celulares. A mí no me molesta. Bueno, en primer lugar quería agradecerles a ustedes su presencia y su interés por este tema. Quería agradecer también a la Fundación San Rafael porque de alguna manera estamos acá en este hermoso ámbito, y en ese sentido también quería agradecerle a Neia y a Lía que lo ambientaron de forma tan hermosa, y también porque a lo largo del tiempo fueron alentando y apoyando este impulso, incluso hasta último momento con aportes. Hace unas horas Lía me seguía mandando datos que ella iba obteniendo que son relevantes, así que estoy muy agradecido. Y desde ya un gran agradecimiento a la Sociedad Antroposófica en la Argentina por toda la difusión y el auspicio a este encuentro. También quisiera agradecer a mi familia que me ha soportado durante este último año y medio. En realidad me viene soportando hace mucho tiempo, pero este último año y medio en que me obsesioné con este tema, más todavía. Y en particular a mi hijo Andrés, con quien compartimos muchas horas de intercambio de ideas, y también me ha aportado muchos datos. Y un agradecimiento especial a Martín y a Freddy, porque ellos realmente me alentaron a seguir con este tema, y además en los últimos 6 meses hemos estado trabajando juntos en esto. Así que mi agradecimiento enorme por todo su apoyo, ¿no? Bien, quisiera hacer algunas consideraciones previas. Primero, que vamos a tocar temas de la situación geopolítica a nivel global, mundial, no locales. Y esto es adrede porque los temas locales enseguida nos polarizan. Entonces vamos a tratar de evitar eso. Aunque todo el mundo está polarizado, cada uno en su lugar, pero los temas que son un poquito más lejanos, es más difícil que nos polaricen tanto como los locales. Segundo, que vamos a tocar algunos temas de geopolítica, pero no podemos tocar todos, obviamente, porque no da el tiempo para eso. Así que nos vamos a focalizar en ciertos aspectos. Por otro lado, también quería decirles que para poder seguir el hilo de la charla, les agradecería que si pueden reservar todas sus preguntas y reflexiones para el final, donde son más que bienvenidos, pero para poder seguir el hilo sería importante poder hacerlo sin interrupciones, ¿no? También quería comentarles que a lo mejor al principio, por los datos que vamos a dar, uno puede sentirse un poco desesperado por la situación del mundo, si es que no están ya desesperados, pero les quería pedir que no se depriman, no se desesperen, y menos aún que se retiren de la sala porque no lo pueden soportar, porque la idea es que si llegamos hacia el final, las conclusiones serían esperanzadoras. Entonces, me gustaría que podamos llegar todos hasta allí. Otro tema es que con toda intención hemos tratado de ser lo más ecuánimes y abiertos posible, tratando de no tomar partido en ningún caso, de no adherir a teorías conspirativas, de no adherir tampoco a las historias oficiales que nos venden, sino tratar de ser realmente ecuánimes. Es la intención, por lo menos, ¿no? Y quería comentarles ahora cómo va a ser la modalidad de este encuentro. Primero voy a dar
una charla, y después abrimos el espacio a las reflexiones de Freddy y de Martín, y después lo abrimos a todos ustedes para que hagan sus propias reflexiones, sus preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con algunos hechos concretos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se crearon las Naciones Unidas con la intención de preservar la paz en el mundo, que no volviese a haber guerras como había habido antes. La Liga de las Naciones ya había fracasado después de la Primera Guerra Mundial, pero la idea era ahora crear las Naciones Unidas para preservar la paz en el mundo. Y las Naciones Unidas tienen una asamblea general donde participan casi todos los países del mundo y tiene un Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad es el único que puede tomar sanciones económicas o militares. Y dentro de ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 15 miembros. 10 van rotando por región, o sea que a veces Argentina puede estar, otras veces Brasil, otras veces Chile, como para que esté representado Sudamérica. Pero hay 5 miembros que son permanentes. Y esos 5 miembros permanentes son los que tienen poder de veto. Esa es la estructura de Naciones Unidas. Bien, y es un hecho concreto. Ahora vayamos a otro hecho concreto. El comercio de armas y de material bélico en el mundo es el rubro de mayor intercambio mundial. Llega a lo que serían 1 millón de millones de dólares al año. Lo que en castellano decimos billones de dólares, pero que en inglés serían trillones de dólares. En todo caso es un 1 seguido por 12 ceros. Ese es el mayor rubro de comercio internacional del mundo, armas y material bélico. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, creadas para preservar la paz en el mundo, son los 5 mayores exportadores de armas en el mundo. Llegan a superar el 78% de todas las ventas de armas en el mundo. Esto es un dato concreto, real. También es cierto que le venden a países que las mismas Naciones Unidas y los miembros del Consejo de Seguridad denuncian por violación de derechos humanos, de tratados de paz, de las convenciones de Ginebra. Pero a ellos también les venden. En ese sentido, parecería que el mercado de armas es extremadamente democrático, porque no discrimina a nadie. Todos pueden tener acceso a ellos. Y también se incluyen armas biológicas y químicas dentro de esas armas que se comercian. Y también es un círculo vicioso, porque en la medida que esos 5 miembros de Naciones Unidas venden armas a terceros, ellos, para poder seguir teniendo este poder de comisarios del mundo, necesitan lograr que su poderío bélico sea suficientemente superior a lo de los demás. Entonces, cuanto más le venden a los demás, más tienen que desarrollar armas para sí mismos. Desarrollan nuevas armas, producen más armas, para mantener un margen que les dé supremacía a nivel bélico en el mundo. Y solamente como una anécdota personal que he vivido yo, lo quiero compartir para que vean la fuerza que tiene el mercado de armas. En el año 1982, al principio del conflicto de Malvinas, yo tenía un socio que tenía licencia de importador y exportador. Y además era un aficionado a las armas y recibía un par de revistas internacionales sobre armas. Y un día suena el timbre de su oficina, donde estamos preparando la fabricación de salsas y condimentos que íbamos a hacer en el futuro, y suena el timbre y aparece un joven con acento extranjero. Y le pregunta, ¿usted es el señor tal y tal? A mi socio. Sí, soy yo. Bueno, le vengo a traer una propuesta de un gran negocio. Yo represento a fábricas de armamento de un país europeo, miembro de la Unión Europea, y nosotros no podemos venderle armas a la Argentina. Pero hemos visto que usted tiene licencia para importar
vemos que usted está interesado en las armas porque recibe revistas de armas y queríamos ofrecerle, a través de una triangulación que hacemos a través de un tercer país, venderle armas a la Argentina. Y usted puede ser intermediario y enriquecerse con eso. Eso nadie me lo contó, yo lo viví. Y es solamente una pequeña muestra casual del poder que tiene el mercado de las armas. Bien, pasemos a otros hechos. Después de que se derribaron las Torres Gemelas, se declaró la guerra al terrorismo. En realidad es peor, porque en inglés es War on Terror, no a terrorists. Quiere decir que es la guerra al terror, que ya inspira bastante más que simplemente terrorismo o terroristas. Y cualquier noticia que uno ve, se habla de terror. Y se declaró esa guerra al terror por parte de Occidente. Este es un hecho concreto. Otro hecho concreto es que los 10 países que más víctimas sufren del terrorismo están en Asia y en África. Las 10 que mayor reciben víctimas por terrorismo. Cuando hablamos de terrorismo no estamos incluyendo guerras civiles ni bombardeos. Estamos hablando de bombas que se colocan en un mercado o alguien que entra con un chaleco con explosivos a una mezquita y la hace explotar, o el que va con armas y acribilla a civiles. Eso es terrorismo. Entonces, los 10 países que más sufren el terrorismo están en Asia y en África. Y para colocarlo en contexto, en una semana mueren más personas en el mundo por accidentes de vehículos automotores que de terrorismo en un año. En una semana solamente. También mueren más personas por semana en el mundo por mala praxis médica que por terrorismo en un año en todo el mundo. Lo mismo para cáncer de pulmón, lo mismo para la diabetes, para el SIDA, para la diarrea infantil. ¿Y qué decir de los suicidios? Cada uno de estos rubros tiene más muertes en el mundo por semana que el terrorismo en un año, en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, si uno suma todos los presupuestos que se dedican para luchar contra todos estos temas, los accidentes, mala praxis, diabetes, cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, uno suma todos los presupuestos que se dedican a la lucha para prevenir estas causas de muerte, es infinitamente inferior a todo lo que se gasta en armamento en el mundo y en la guerra, en particular, al terror. Entonces, esto nos coloca un poco en perspectiva. Pero hablando de terrorismo, sería interesante mencionar otro hecho concreto, que es el del uranio empobrecido. El uranio se encuentra en forma natural en el planeta y para poderlo usar para generar energía nuclear o armamento nuclear, hace falta filtrar y seleccionar ese uranio para tener una mayor cantidad de radioactividad de lo que es el promedio del uranio natural. Se concentra el uranio y se tiene lo que se llama el uranio enriquecido. Este uranio enriquecido se puede utilizar para generar energía nuclear o se puede usar para generar armamento nuclear. Bien, pero queda su producto, que es el uranio que tiene menor radioactividad, que se llama uranio empobrecido. Esto no es eficiente para producir energía nuclear. Pero se descubrió que, claro, el uranio es 67% más denso que el plomo. Entonces dijeron, le podemos dar un buen uso al uranio empobrecido. Podemos reforzar los tanques y los vehículos de guerra con este uranio empobrecido, porque van a ser más resistentes a los ataques. Y después se pensó, pero ahora si queremos atacar al enemigo y el enemigo tiene esto, sería bueno poder incorporar el uranio empobrecido en la cabeza de las municiones de todo calibre que usemos para poder luchar contra esos tanques más reforzados. Y así se hizo, con la ventaja además de que el uranio empobrecido, cuando tiene impacto contra otra superficie dura, se autoinflama.
Entonces, si uno le tira a un tanque enemigo, esta inflamación va a hacer que el combustible o la carga de municiones que tenga el tanque explote también. Así que es un negocio redondo. Se utiliza un subproducto de enriquecer el uranio y se tiene un uranio empobrecido que puede usar para esto. Ahora, la Asamblea General de Naciones Unidas ha solicitado que se deje utilizar esto en el mundo. Pero la Asamblea General en realidad no tiene poder para tomar sanciones concretas. Y de hecho, los dos países de Europa Occidental que forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han vetado que esto siga adelante. Y lo mismo ha pasado en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha pedido que se dejaran de usar estas armas y también estos dos países de Europa Occidental han decidido no dejar que progrese la idea. Y se sigue usando. Datos concretos también son que en ciertos lugares de Irak, que fue donde se usó en mayor cantidad este tipo de municiones, hay una tasa de cáncer 36 veces mayor, no 36%, 36 veces mayor que en otros lugares de Medio Oriente donde no hay conflictos armados. Además, la tasa de leucemia infantil ha trepado a niveles también superiores a cualquier otra parte del mundo. Y además, hay veteranos de guerra de las naciones que invadieron Irak y están empezando a sufrir también las consecuencias a través más que nada de leucemia y de cáncer. Pero en general se trata de mantener esto tapado. Pero es un hecho que hay muchas personas que están sufriendo por la presencia de este uranio empobrecido, pero que está concentrado en una parte del mundo. Y esto ha sido denunciado por algunos médicos, pero no se le da mucha difusión al tema. Y la estimación que se tiene, esto ya no es un hecho concreto, el hecho concreto es que la estimación de los científicos es que el efecto que esto produce en los nacimientos de chicos con deformaciones genéticas se puede perpetuar con lo que ya está ahí en Irak durante un periodo de 50.000 años. Esto nuevamente nos pone en perspectiva de lo que es el terrorismo. También es interesante mencionar el uso de drones, que se ha puesto muy de moda últimamente. Los drones tienen una gran ventaja, y es que permiten tener un muy bajo índice de víctimas propias. En realidad, la única víctima que puede haber es el dron, porque está manejado desde miles de kilómetros de distancia, pero son teledirigidos. Entonces, tiene una incidencia cero de víctimas propias. Sí tiene una incidencia bastante alta de víctimas de los civiles que viven en las zonas que son atacadas. Tiene la ventaja de que está muy despersonalizado. Si uno está sentado en un escritorio en cualquier parte del mundo dirigiendo un dron, viendo por la cámara lo que uno está atacando, es casi como un juego de computadora. Uno no está ahí. Ahora, su legalidad está seriamente en duda, y especialmente su moralidad, porque acá lo que se hace es directamente tirar a matar, sea con munición de pequeño calibre, de alto calibre, misiles o bombas, pero se está matando. No se está tratando de capturar a alguien, directamente se está matando, o sea, es un asesinato. Y esto está sucediendo hoy en el mundo cada vez con más frecuencia por todas estas ventajas que tienen los drones. Pasemos a otros hechos concretos. Hace unos meses el secretario de Estado de la superpotencia ha denunciado al Estado Islámico como genocida. Y creo que muchos hemos visto razones por las cuales esto es así, genocidas. Bien, lo que tal vez no todos sabemos es que después de la Guerra del Golfo, a partir de 1991, antes de la invasión de Irak,
se le impusieron sanciones económicas a Irak. Y esas sanciones económicas hacían que Irak prácticamente no podía importar nada. Entre las cosas que no podía importar eran medicamentos y elementos para purificar el agua. Y esto empezó a tener consecuencias sobre la población civil de Irak. Y algunos funcionarios de Naciones Unidas que estaban allí en trabajos de salud comenzaron a denunciar de que estaban muriendo muchos niños iraquíes. Y llegó un momento en que un funcionario de Naciones Unidas dio la cifra de que había por lo menos 500.000 de niños iraquíes muertos por no tener medicación y por consumir agua contaminada porque no se podía purificar. No le dieron lugar a lo que él decía y finalmente renunció. Su apellido es Halliday, o sea, lo pueden corroborar esto. E incluso, esto que no se le dio demasiada difusión, pero llegó a algunos medios, un canal masivo de televisión de la superpotencia decidió entrevistar a la que en ese momento era la representante de su país en Naciones Unidas. Y le dijo, hay personas que han renunciado de Naciones Unidas que dicen que ha habido más de 500.000 de niños muertos en Irak debido a que no hay medicación y no hay agua pura. ¿Puede ser esto cierto? Y esta funcionario respondió, es una realidad muy dura, pero creemos que vale la pena. Y eso está grabado, hay un video donde uno lo puede observar. También hay que aclarar que esta funcionaria, que era representante de la superpotencia en Naciones Unidas, meses después fue nombrada secretaria de Estado de su nación. Entonces, uno se pregunta, sí, hay muchos tipos de genocidio. Es más, desde la invasión de Irak hasta la actualidad, se han producido 740.000 viudas en Irak, de población local. 740.000. También es cierto que se están usando, o se usaron en ese momento, armas químicas. Los primeros países que usaron armas químicas en el mundo fueron 2 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un miembro de Europa Occidental que los utilizó en Malasia para luchar contra la guerrilla comunista. Y después la superpotencia que lo usó en la guerra en Vietnam. Y en Naciones Unidas se especificó en los años 60 de que el 12% del territorio de Vietnam había sido fumigado. 12% de una nación. Y que eso había producido 4.800.000 muertes, 1 millón de personas con discapacidad, 400.000 niños nacidos con defectos genéticos, deformaciones, que todavía hoy algunos siguen naciendo en Vietnam con deformaciones genéticas. Años después, en la propia superpotencia se le hizo juicio a varias de las empresas que proporcionaron esos productos químicos, porque no era solo el producto químico en sí, sino algunas impurezas que traían, que eran las más letales. Pero todo esto son datos concretos, reales. Otro dato concreto es que a partir del atentado de las Torres Gemelas, se decidió hablar del eje del mal, donde se incluían algunos países. Y algunos entran y salen. Por ejemplo, Libia estuvo ahí, después salió, después volvió a entrar, después volvió a salir. Cuba estuvo hasta hace poco, ahora ha sido retirada de ahí. Irán estuvo hasta hace poco en que se firmó un tratado de no proliferación nuclear, entonces salió de allí. Irak estuvo y salió. Siria está. Y el más persistente es Corea del Norte. Ese es el eje del mal. Hecho concreto. Otro hecho concreto es que durante la Primera Guerra Mundial hubo 10% de víctimas civiles. La Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo 50% de víctimas civiles. Claro,
por un lado, la persecución nazi, los campos de concentración, ahí las víctimas civiles subieron mucho. Además, especialmente en la campaña de Europa Oriental, se dejaron muchas personas sin alimento o moribundas, sin atención médica. O sea, la población civil sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en 1949, se extendieron las convenciones de Ginebra y se agregó una cuarta convención a las que ya se habían hecho antes, donde se explicita que el matar civiles, aún en periodo de guerra, es un crimen de guerra. Bien, en Vietnam hubo un 70% de víctimas civiles y en Irak hay un 90% de víctimas civiles. Entonces uno dice, y el eje de mal se podría extender bastante. Y solamente les he hablado de algunos hechos, no quiero apabullarlos con más, pero creo que la idea es bastante clara. Uno podría hablar de que hoy día hay 51 conflictos o guerras en el mundo. Uno podría decir que no solo Japón en su momento torturó gente durante la Segunda Guerra Mundial, que Vietnam lo hizo durante la guerra, que China, que la Unión Soviética, Corea del Norte, pero hoy día hay informes del Senado de la superpotencia donde se reconoce que su poder ejecutivo le mintió respecto a lo que se hacía en Guantánamo y que además era ilegal. Y además la Asociación de Psicólogos de ese país al año siguiente lamentó su complicidad en lo que se había realizado en Guantánamo. Entonces, uno podría seguir dando muchos ejemplos, la cantidad de invasión de países, bombardeos, etc. Esto continúa y continúa. Entonces, uno se pregunta, ¿es esto deseable? Y yo estoy seguro que le pregunto a cada uno de ustedes, me va a decir que no. Y salimos a la calle y le preguntamos a la gente en la calle, y estoy seguro que va a decir que no. Estoy seguro que vamos a cualquier parte del mundo y la gente va a responder, por lo menos en su enorme mayoría, que esto no es deseable. Entonces cabe la pregunta, si esto no es deseable, ¿cómo puede ser que hemos llegado hasta acá? Y acá lamentablemente es muy gráfica la imagen que se ha mostrado en varios casos, pero tal vez la más conocida es en la película de Al Gore, Una realidad incómoda, donde se muestra como imagen, se pone una rana en una olla de agua hirviendo y la rana siente enseguida el calor y salta y se escapa, se salva. Pero si se pone la rana en agua tibia, se siente muy cómoda y a gusto. Uno va levantando la temperatura del agua y para cuando la rana se da cuenta de lo que está pasando ya no tiene fuerzas para escaparse. O sea que esto del gradualismo nos puede ir llevando sin que tomemos conciencia a una situación que no deseamos. Si nos la proporcionan repentinamente, reaccionamos. Pero si nos llevan gradualmente, es mucho más difícil que reaccionemos. Y se le atribuye a San Agustín, más de 1500 años atrás, una cita que dice lo siguiente: por verlo todo, terminamos soportando todo. Por soportar todo, terminamos tolerando todo. Por tolerar todo, terminamos aceptando todo. Y por aceptar todo, terminamos aprobándolo todo. Y creo que esta también es una imagen de cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces uno dice, pero realmente, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y tenemos que darnos cuenta que nosotros recibimos información. Y esa información nos es proporcionada en todas partes del mundo, básicamente por dos grupos. O son los estados, y únicamente no es el Estado en sí, sino que es el gobierno de turno, que no es lo mismo que el Estado, o por grandes conglomerados de poder económico que manejan a la prensa. Y es lógico que cada uno defienda sus intereses.
y que entonces traten de brindarnos la información de tal manera que nos lleven al lugar que cada uno de ellos desea. Entonces, veamos cómo es la información que nosotros recibimos. Por un lado, es muchísima. Es un bombardeo de información que recibimos. Para que tengan una idea, en la época de la colonia, venía un barco de España cada 6 meses. Y cuando era más o menos la época, la gente se subía a la torre de la iglesia del Pilar, porque estaba sobre, Recoleta, que es un poco más alto, y de ahí se miraba al puerto a ver si llegaba el barco que traía las noticias y las cosas que uno a lo mejor había encargado a Europa. Una vez cada 6 meses. O sea que la información que nos llegaba era una vez cada 6 meses. Hoy día cada segundo recibimos información, es un bombardeo. Y muchas veces la información es contradictoria, confusa. Y además, mucha de ella es distractiva. O sea, toda la información que uno recibe, por ejemplo, de eventos deportivos o de la farándula, nos invaden y no nos dejan poder apreciar la esencia de las cosas y nos quedamos con lo anecdótico. Es muy difícil hoy día poder discernir entre lo esencial y lo anecdótico, por la cantidad de información y por toda la información distractiva que hay. Y en ese sentido, muchas veces se habla de armas de destrucción masiva. Yo diría que hay armas de distracción masiva también. Y el tipo de información que se nos brinda, hay muchas maneras de utilizarla para podernos engañar. Una principal es la información parcializada. Omito alguna, emito otra, la filtro, la censuro. Y alguien ha dicho que con medias verdades se pueden construir grandes mentiras. Y para dar un par de ejemplos solamente, yo puedo decir, Israel bombardeó Gaza. O puedo decir, Israel bombardeó Gaza como represalia por los cohetes emitidos desde Gaza a Israel. O puedo decir, Israel atacó Gaza como represalia por los cohetes lanzados desde Gaza. Hubo 6 civiles israelíes muertos, hubo 1.600 civiles palestinos muertos. Y también puedo decir eso mismo de acuerdo a versiones de las Naciones Unidas y de observadores de organismos internacionales de derechos humanos. O sea, yo puedo dar una sola información, o puedo agregar otra, u otra, u otra, y lo que voy a estar causando en ustedes es diferente. Un caso que a mí me pasó muchas veces cuando acompaño turistas extranjeros que visitan Chile, hay guías locales en cada ciudad, y la gente le pregunta, ¿cómo era la época de Pinochet? Y uno responde, bueno, Pinochet nos puso en el camino correcto económicamente, hoy día somos la mejor economía de Latinoamérica, y aún los gobiernos democráticos posteriores siguieron con la misma línea económica. Vamos a otra ciudad, le hacen la misma pregunta al guía local y el guía local dice, Pinochet no respetó los derechos humanos, los violó constantemente, secuestró gente ilegalmente, torturó, mató, hizo desaparecer. Después los turistas me vienen a mí y me dicen, pero uno nos dijo una cosa, otro dijo otra. Los dos dijeron una parte de la verdad. Y es muy difícil poderse hacer una idea propia si uno no tiene toda la información. Nos dan una mitad de la información y vamos a bandear para un lado o para el otro. Otro caso que nos toca más a nosotros, y dije que no iba a tocar cosas locales, hablé de Malvinas y ahora voy a hablar de otro tema. Si yo trajese un mapa de la Argentina acá, ustedes van a ver que generalmente en la esquina inferior derecha está el sector antártico argentino. Y es cierto, ese sector antártico argentino es el sector que Argentina solía reclamar como propio. Eso es real, es un hecho. Otro hecho es que el sector antártico que reclama Chile prácticamente se superpone casi en la totalidad con el que reclama Argentina.
Y también es cierto que el que reclama Gran Bretaña incluye a los dos territorios que pide Chile y Argentina. Además, es cierto que la Argentina fue uno de los primeros países, porque junto con otros fundó el Tratado Antártico Internacional a principios de los años 60, y que entre las cláusulas de ese Tratado Antártico es que durante la vigencia de ese tratado, todo reclamo sobre soberanía territorial en la Antártida iba a quedar muy apropiadamente, literalmente, congelado. La Argentina lo firmó a principios de los 60. Cuando el tratado venció después de 40 años, Argentina lo ratificó como hicieron los demás. Y si uno va al sector antártico, supuestamente argentino, a la península antártica, hay muchas bases argentinas, pero hay bases de 28 países diferentes además. Y uno dice, ¿qué tiene que hacer una base ucraniana? Hay una base ucraniana, Verbitsky, que está dentro del sector argentino. Y Argentina no hace nada, porque el Instituto Antártico Argentino, incluso si uno lo va a visitar, dice, sí, Argentina firmó el Tratado Antártico Internacional. Ahora, estas son siempre medias verdades. Nosotros vemos siempre el mapa de la Argentina con el sector antártico y es una parte de la verdad. Pero no es toda la verdad y uno va creciendo generación tras generación con una idea equivocada o parcial de las cosas. O sea, la información parcializada es sumamente peligrosa y nos puede inducir a pensar de una manera o de otra. Otro tema es la información tendenciosa. Y acá podemos traer ya que hablamos de distracción, podemos hablar de un tema deportivo. Hace 2 años, San Lorenzo de Almagro jugó la final de la Copa Mundial de Clubes de Fútbol contra el Real Madrid. Y el Real Madrid ganó 2-0. Los diarios argentinos decían algo así como: San Lorenzo dio dura lucha al Real Madrid, que recién lo pudo vencer en el segundo tiempo por apenas 2-0. En los diarios españoles, en cambio, se leía: Real Madrid fue sumamente superior a San Lorenzo, lo apabulló con su juego, lo pudo haber goleado, pero solo lo venció por un engañoso 2-0. Los dos nos están dando el mismo hecho, el partido terminó 2-0, pero la manera en que se presenta es muy tendenciosa. Entonces, aún dando el mismo hecho, según como uno lo enfila, tiene un efecto sobre nosotros diferente. Y acá hay un cuento muy lindo que dice que había un rey que tuvo un sueño y en ese sueño él perdía toda la dentadura. Entonces llamó a un sabio de la corte para que le interpretara este sueño. Y el sabio le dijo: lamento tener que decirle, Su Majestad, que toda la familia real, excepto usted, van a morir. Y lo hizo expulsar del palacio y darle 100 latigazos en la plaza pública. Llamó a otro sabio, le relató el mismo sueño y el sabio respondió: felicitaciones, Su Alteza, este sueño quiere decir que usted va a poder vivir más allá de toda su familia. Va a poder sobrevivir a todos ellos. Y entonces le dio 100 monedas de oro. Entonces, lo mismo presentado de distinta manera nos tiende a llevar hacia distintos lugares. Otra manera de engañarnos con la información es a través de la información tergiversada. Y acá la tergiversada puede ser, o digamos, la información errónea. La información errónea puede ser fabricada o tergiversada. Y la tergiversada puede ser de 2 maneras. Yo puedo invertir la información, la causa del hecho. Por ejemplo, caso típico. En marzo de 2004 se produjo el atentado en la estación Atocha de tren de Madrid. Varias bombas explotaron, muchas víctimas. A los pocos días eran las elecciones en España y el gobierno de Aznar tenía miedo que dijeran
esto es un ataque terrorista musulmán porque España participó de la invasión de Irak. Entonces se apresuraron a decir, este es un ataque de la ETA. Por suerte la gente no se tragó ese engaño y en realidad perdieron las elecciones. Pero ahí se ve bien cómo el hecho fue real, pero yo tergiverso o invierto el origen de ese hecho. Otro caso es cuando yo genero el hecho. Y acá hay muchos casos, pero tal vez el más típico es el del comienzo de la guerra entre los Estados Unidos y España. Que terminó como resultado con la anexión de Puerto Rico, de Filipinas en un momento, y de parte de Cuba, cuando una embarcación norteamericana que estaba anclado en La Habana recibe una explosión, una mina submarina que se le había colocado. Entonces esto se toma como un acto de incitación a la guerra y eso permite que se comience la guerra entre Estados Unidos y España. Hoy día ya es generalmente aceptado de que eso fue plantado adrede para poder justificar ante el propio pueblo de realizar esa acción. Entonces acá el hecho lo genero yo mismo, pero invierto la causa o el origen de ese hecho. Y después está la información que es totalmente fabricada, o sea, la mentira lisa y llana. Por ejemplo, dos casos bien típicos. Cuando se invadió Afganistán, apareció el secretario de Defensa de la superpotencia en la televisión, en un canal de televisión masivo de su país, con un diagrama donde mostraba los refugios que tenía Al-Qaeda Bin Laden y mostraba todas las cuevas con ventilación, con entrada y salida de tanques, con fábrica de municiones, etcétera, etcétera. Y cuando el periodista asombrado dice, pero esto es increíble, el secretario de Estado le responde, sí, y no hay solo una de estas, hay montones de estas por las montañas de Afganistán. Bueno, a 15 años de la invasión de Afganistán, todavía no se ha encontrado ninguno de estos. Y el caso más flagrante es el de marzo o abril del 2003, cuando el secretario de Estado de la superpotencia se dirige al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con fotos satelitales de los lugares donde Saddam Hussein tenía desarrollo de armas de destrucción masiva. Los muestra, lo corrobora con datos de una grabación que había sido interceptada entre dos oficiales árabes y además lo apoya con datos de inteligencia de países aliados. Y eso se utilizó para justificar la invasión de Irak. Al día de hoy no se ha encontrado ninguna de esas armas de destrucción masiva, a pesar de estar ocupando el territorio por más de una docena de años. Entonces ahí vemos cómo la información puede ser totalmente fabricada. O sea, información que se tergiversa, información que se inventa, información parcial. Pero además hay otras maneras de engañarnos a través de la comunicación masiva, que es con la creación de contexto. Entonces yo puedo usar citas fuera de su contexto real y pueden llevarme a equivocaciones. Muchas veces se dice, por ejemplo, que el Corán incita a la violencia. Pero nosotros podemos encontrar ejemplos que fuera de contexto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, fuera de contexto pueden ser tomados también como incitación a la violencia. Ojo por ojo, diente por diente, luchar con la espada de doble filo. En realidad se refiere a la palabra. O sea, hay muchas maneras que, tomando una cita fuera de contexto, pueden llevar a lugares equivocados. Otra es el de recurrir a expertos en los temas. Y se han creado lo que se llaman think tanks, organizaciones armadas adrede con supuestos expertos, muchas veces catedráticos, donde cualquier cosa que pasa en el mundo lo consultan. Sobre el tema que sea, uno encuentra un experto sobre eso. Y
los medios masivos consultan a ese experto y ese experto ya tiene, lo que tiene que decir, tiene el libreto para responder. Otra manera es a través de los rótulos o etiquetas. Hemos hablado del eje del mal, pero también para esconder, por ejemplo, la matanza de civiles inocentes, se ha creado el rótulo de daño colateral. Entonces, claro, ya no son civiles muertos, es daño colateral. Si los mata el enemigo, son civiles inocentes muertos. Si lo hacemos nosotros, es daño colateral. De la misma manera, si el enemigo tortura, nosotros no. Nosotros hacemos tal cual, técnicas enriquecidas de interrogatorio. Esto existe, es así. Si hay un grupo extremista que es enemigo, son terroristas fanáticos, genocidas. Si es un grupo que nosotros apoyamos, o que incluso hemos ayudado a crear, son rebeldes moderados. Y eso existe, se utiliza así. Entonces, hay rótulos o etiquetas con los cuales simplificamos la realidad, pero con la insistencia de ellos vamos llevando hacia el lugar a donde queremos que llegue quien nos está escuchando. También está lo que se puede decir son las fábulas convenidas, que se utilizan en muchos aspectos de la vida. Pero tal vez aquí encontramos algunos de los peligros más grandes. Y uno de estas fábulas convenidas es que hay buenos y malos. Y que si yo no estoy con el bueno, es porque estoy con el malo. Si no estoy a favor de la invasión de Irak, quiere decir que estoy a favor de Saddam Hussein. No se da posibilidad a una tercera posición. Y esto, si uno se da cuenta, ya crecemos con esto. Porque los dibujos animados tienen buenos y malos. Las películas de guerra, de vaqueros, siempre están los buenos y los malos. Y vamos creciendo con esto. Otra fábula convenida es de que el fin justifica los medios. Entonces podemos hacer lo mismo que hace el malo porque nosotros somos el bueno, pero estamos utilizando los mismos medios con los cuales denunciamos que el otro es malo. Pero como él es el malo, no lo puede hacer. Nosotros estamos luchando contra el malo, lo podemos hacer. El fin justifica los medios. Otra es decir, vamos a imponer la paz por la fuerza. Si vamos a usar la guerra para lograr la paz. O sea, uno lo escucha y carece de sentido, pero se utiliza a diario. Y otra es la de que la competencia es lo mejor para el mundo, no la cooperación. Estas fábulas convenidas se repiten y se repiten, se instalan en nosotros y las tomamos como que son verdades. Y esto tiene que ver con otra manera de engañarnos, que son las verdades de opinión. Hannah Arendt escribió en su momento, hay verdades de opinión y hay verdades de hecho. Las verdades de opinión pretenden sustituir a las verdades de hecho, otorgándole carácter de hecho a la opinión. Y esto también se repite y se repite, y las opiniones, generalmente de estos expertos, se van convirtiendo en un hecho, cuando no hay nada. Para dar un ejemplo solamente, el Islam impone la circuncisión femenina. Si uno se fija dónde existe la circuncisión femenina, es básicamente en África. Y hay ciertos grupos étnicos que la favorecen. Algunos de esos grupos étnicos hoy día son musulmanes, otros son cristianos y otros son animistas. Pero uno va a Medio Oriente, va a Indonesia, que es el país con la mayor cantidad de población musulmana, y ahí no existe la circuncisión femenina. Pero si un experto me dice eso, la verdad que es una vergüenza. Pero esas son las verdades de opinión. Y finalmente están las historias oficiales. Nosotros en Argentina no necesitamos hablar mucho de esto. Pero yo no sé si se acuerdan, los que tienen la avanzada edad que tengo yo, durante la guerra de Malvinas,
íbamos ganando la guerra hasta que de un momento para otro nos rendimos. A mí me tocó ir por trabajo a Montevideo uno de esos días. Yo tenía la imagen de la acción psicológica que yo recibí acá. Veo los titulares de los diarios en Montevideo que decían Argentina a punto de rendirse. Digo, ¿pero de qué están hablando? Volví a la Argentina, el día y medio nos habíamos rendido. O sea, una cosa es la historia oficial. Y si uno ve el atentado del 11 de septiembre, yo no creo la historia oficial. Tampoco adhiero a ninguna teoría conspiratoria. Pero lo que sí le puedo decir es que hay cosas que no encajan en la historia oficial. Hay muchas, pero para mencionar rápidamente algunas. Se encontró en uno de los aeropuertos donde se tomó uno de los aviones de los terroristas, se encontró un maletín donde adentro había un listado de todos los terroristas, junto con el manual para el buen terrorista. Se encontró eso. Otra cosa es que entre ese listado, que después se dio a conocer públicamente, estos son los 19 terroristas, aparecieron por lo menos 7 con vida en distintos lugares del mundo. Con lo cual, primero, estaban en otras partes del mundo, pero además estaban vivos, o sea que no pueden haber sido quienes perpetuaron el ataque. La rapidez con que cayeron las Torres Gemelas, la manera en que se pulverizaron, el hecho de que la Fox News de Estados Unidos comunicó que el tercer edificio más pequeño se había derrumbado, lo anunció antes de que se derrumbara en realidad. Y la BBC incluso lo repitió. O sea, que se ve que acá se tenía un libreto y se descuidaron un poco y dieron a conocer cosas antes de que sucedieran. Pero tal vez lo más grave de todo, además, bueno, de algo que es muy risueño, que así como se pulverizaron las Torres Gemelas, un día después, efectivos de seguridad norteamericanos que estaban revisando los escombros encuentran el pasaporte de uno de los supuestos terroristas. Todo se pulverizó, el concreto, las vigas de metal, pero ahí intacto había un pasaporte. Fíjense, era blindado. Fíjense que en Charlie Hebdo sucedió algo parecido. Se encontró el documento de identidad de uno de los terroristas en un coche que habían abandonado. O sea, nosotros conocemos lo que se hace hoy. Si alguien viene acá y nos quiere acusar de drogadictos, va a venir la policía, coloca un sobrecito con cocaína en el florero, ahí dicen, ustedes son responsables de esto. Entonces, yo no sé lo que realmente pasó, pero lo que sí sé es que la historia oficial, y lo más grave es lo siguiente, los sistemas de seguridad aérea de Estados Unidos ese día no funcionaron. No funcionaron para nada, y eso es gravísimo. Segundo, el secretario de Defensa esa mañana no respondió a los llamados telefónicos de todos los que le pedían qué hacer porque había cosas extrañas sucediendo. Y tuvo un comportamiento muy extraño, no recibió ninguno de esos llamados. Y lo más contradictorio de todo es que hay reglas muy precisas de que si Estados Unidos sufre un ataque, lo primero que hay que hacer es tomar al presidente y llevarlo a un lugar seguro, desconocido por todo el mundo. Y el presidente estaba en un lugar donde incluso había sido pasado por la televisión, todo el mundo sabía que estaba ahí, se le informa de lo que está pasando, él sigue ahí y no se lo llevó a ningún lado. Todo eso es totalmente contradictorio. Entonces yo no sé qué pasó, quién es responsable, no lo sé. No puedo adherir a ninguna teoría conspiratoria, pero lo que sé es que la historia oficial no cuadra, hay muchos baches ahí. Bien, entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Nos lleva básicamente a que nosotros estemos confundidos, que no tengamos claridad, que vivamos entre la ignorancia y el engaño, pero también en el temor, porque eso nos infunde miedo permanentemente, y caemos en una pasividad, o sea que realmente tenemos todas nuestras esferas atacadas. El pensar, porque casi ni se nos deja tener nuestro pensar propio. El sentir, porque se nos sumerge en el miedo. Y la voluntad, porque se nos lleva a la pasividad.
Entonces uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Lo primero que tendríamos que pensar es, bueno, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a todo esto? Hay distintas maneras de reaccionar. Una es decir, bueno, no pasa nada, o pasa muy lejos, esto no tiene consecuencias sobre nosotros, además no es tan grave como dicen, o es natural que estas cosas pasen. Estoy negando la realidad. Otra cosa que puedo hacer es enojarme, chillar, hacer demostraciones, apuntar a los culpables de todo esto y descargo toda mi bronca, toda mi energía sobre los responsables. Otra es decir, pero esto es terrible y me deprimo. Y algunos van a ver que en esto puede estar el modelo de Elizabeth Kubler-Ross sobre cómo se reaccionan a recibir malas noticias. No lo he aplicado a esto, pero realmente uno ve cuál es nuestra reacción ante estos hechos y uno ve que se sigue con esas posibles reacciones. Y si uno se da cuenta que los hechos del presente son consecuencias de los hechos del pasado, uno se da cuenta que negar el presente es negar el pasado, pero el pasado ya fue. Y el presente ya es. Entonces, negar la realidad es negarnos incluso la posibilidad de trabajar hacia el futuro. Porque si estamos negando este presente, que es lo que va a causar el futuro, y nosotros lo negamos, no podemos trabajar sobre el futuro tampoco. Ahora, si aceptamos el presente, puede ser que estemos tan apabullados que bajemos los brazos y nos resignemos. Y esto es lo que yo llamaría una resignación fatalista. Pero queda otra posibilidad, que es que aceptemos la realidad y en vez de bajar los brazos y deprimirnos, digamos, bueno, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Qué puedo hacer yo para trabajar para el futuro? Y la idea de haberlos convocado hoy acá es justamente para poder sacar esa conclusión. ¿Qué podemos hacer para el futuro? Entonces, uno puede preguntarse, ¿qué puedo hacer yo realmente? Y uno se empieza a dar cuenta que, bueno, si vivimos en la ignorancia, en la confusión, en la inconsciencia, una cosa que podemos hacer es empezar a tratar de trabajar sobre nuestra conciencia. Tener conciencia de qué es lo que realmente sucede, tener conciencia de que eso no es deseable, tener conciencia de que esto no es inevitable, tener conciencia de cómo se nos pretende manipular a través de los medios masivos de comunicación, no caer en esa trampa, no caer en la trampa de tomar partido, de pensar que si no estamos con uno tenemos que estar con el otro, de que no podemos tener un pensar propio, no caer en la trampa de recibir información y divulgarla con nuestras mejores intenciones. Hoy día en el mundo circulan muchas campañas antisemitas y muchas campañas antiislámicas. Están a la orden del día y la gente mejor intencionada recibe esto y dice, uy, esto es terrible, tengo que ayudar a mis compatriotas a protegerme de esto. Y se manda basura, se recibe basura y se manda basura, por no usar otras palabras. Pero realmente uno tiene que cuidarse de no caer en esa trampa. Entonces también hay que cuidarse de no caer en la trampa de decir, la culpa la tiene este o el otro, le echo la culpa, la responsabilidad a otro. Y en esto, de no echar la culpa a otro, habría que poder primero tomar conciencia de que, por ejemplo, cualquier otra superpotencia que estuviese hoy día en el lugar de la actual, seguramente actuaría o igual o peor que la actual. Tomar conciencia de que los terroristas son víctimas de fuerzas que trabajan a través de ellos. Y entonces preguntarnos, si estas fuerzas están presentes en el mundo, ¿de qué manera esas fuerzas no están actuando a través mío también? Entonces, esta situación terrible del mundo hoy día es un desafío maravilloso para que cada uno de nosotros pueda mirar y decir, ¿y yo? ¿De qué manera yo estoy contribuyendo a todo esto? ¿Hay mentira y engaño en el mundo? ¿Eso pasa por mí también? ¿Hay confusión y falta de claridad? ¿Me pasa eso a mí también? ¿Hay miedo en el mundo?
¿En qué medida yo también tengo miedo? ¿Hay pasividad en el mundo? ¿En qué medida tengo pasividad yo también? Y entonces, ver cómo puedo transformar todo esto. Transformar la confusión y la ignorancia en conciencia. Transformar la mentira y el engaño en veracidad. Transformar el miedo en coraje. La pasividad en confianza y esperanza. Y acá quisiera citar a Eduardo Galeano cuando él dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. No importa lo que somos, pero en la medida que intentamos cambiar lo que somos, para mejor, esperemos, somos eso, ese esfuerzo que ponemos en tratar de mejorarnos. Y en este sentido, si podemos ver la realidad del mundo, en qué medida eso también vive en nosotros, ver qué podemos hacer nosotros, en nosotros, realizar en nosotros lo que queremos para el mundo. Porque si no es muy fácil echarle la culpa a otros. Pero en la medida en que yo trabaje sobre mí mismo y me pueda ver espejado en lo que pasa en el mundo, y a lo mejor algunos de nosotros nos vemos espejados en un aspecto, otros en otro, pero en la medida en que trabaje sobre mí mismo, voy a hacer lo único que realmente puedo hacer, que es trabajar sobre mí mismo. A veces queremos cambiar el mundo sin cambiar nosotros. Le pedimos al mundo lo que no somos capaces de hacer nosotros. Y en la medida en que lo podamos hacer, a lo mejor podemos ser ejemplo para los que están al lado nuestro. Y en esa medida también a lo mejor podemos colaborar realmente para que las cosas cambien en el mundo, pero por lo menos vamos a estar haciendo lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Y acá uno se tiene que, por suerte no hay una fórmula mágica, ¿eh? No hay algo que uno les puede decir: miren, utilicen esta fórmula y todo va a estar bien. No, cada uno tiene que encontrar su propio camino. Y acá, por suerte, tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si queremos ver qué vive en nosotros de lo que nos disgusta del mundo, el examen retrospectivo al final del día nos permite vernos a nosotros mismos con una cierta perspectiva y ver qué hay en nosotros de eso que detestamos del mundo, que también está presente en nosotros. Y después hay distintos tipos de meditaciones, pero uno puede profundizar en esos temas o los puede utilizar para cambiar los hábitos. Uno también puede recurrir a los momentos de detención, frenarse un par de veces al día y verse si uno está siendo movido por qué fuerzas. Si uno responde a un verdadero yo interior o si se está dejando llevar por lo que pasa en el mundo. Esos momentos de tensión son valiosísimos. Y uno puede empezar con 1 o 2 por día y después podrá expandirlos. Puede apoyarse en un mantra, por ejemplo. Y hay quienes encuentran, por ejemplo, valor comenzar el día diciendo, por ejemplo, no sé, elevando el pensamiento y convocar a lo que uno crea, un Dios, lo trascendente, la divinidad, y decir: ilumíname para saber cómo armonizar con las almas que me rodean y para querer superar lo que me separa de ellas. Es solo un ejemplo de lo que uno puede utilizar como una herramienta para tratar de transformarse. La oración en general puede ser sumamente útil, en particular si uno puede llevar paz hacia uno mismo. Uno ve violencia en el mundo, pero de qué manera uno también contribuye. Lo ideal sería que uno pueda hacer también un remanso de paz en el mundo, de calma, que ese sea el aporte que uno haga en el mundo. Y acá quisiera decir que en particular hay ejercicios que uno puede realizar para cada uno en su intimidad poder desarrollar estas capacidades. Y en especial tendría que decir que el libro de Rudolf Steiner sobre cómo se alcanza o cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, que a veces en algunas ediciones se llama La Iniciación, presenta muchos ejercicios que uno puede trabajar, que fortalecen realmente al espíritu. Y también hay libros del señor Jorge Baxenberg que hablan sobre la mística y los estados de conciencia, sobre vivir conscientemente, el valor de las palabras, que también nos traen muchas recomendaciones y ejercicios para poder trabajar sobre nosotros mismos, cada uno en forma individual.
Y también hay bibliografía en la cual nos podemos apoyar, en particular para tratar de interpretar los hechos. Y acá es increíble, pero hay una serie de conferencias de Rudolf Steiner de fin del año 1916, comienzos de 1917, plena Primera Guerra Mundial, donde él relata los hechos que están sucediendo y por qué y cómo están sucediendo. Lamentablemente, solo algunas de estas conferencias están traducidas al español. Están todas reunidas, son 25 conferencias en total, en 2 volúmenes de libros que están escritos también en inglés, que se llaman The Karma of Untruthfulness. Sería el karma de la no veracidad o el karma de la mendacidad, que realmente son recomendables. Y también hay un libro de Rudolf Steiner que son en realidad 7 conferencias de fines de 1919 bajo el título de La encarnación de Ahriman. Todos estos libros son una bibliografía muy importante para tratar de interpretar lo que sucede en el mundo, porque lo que uno lee de lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial parece que sea vigente hoy día, parece escrito hoy día. Y si uno quiere tener información de la que no aparece publicada en general, uno puede recurrir a distintos autores, pero desde ya Noam Chomsky es uno de los que más información brinda, y otro periodista sumamente valiente y que tiene mucha información totalmente relevante es John Pilger. John Pilger fue un joven periodista australiano que fue a cubrir la guerra de Vietnam. Cuando se dio cuenta la disparidad entre lo que anunciaban los medios masivos de comunicación y lo que realmente él veía en el campo de batalla, empezó a transformarse en un periodista independiente. Y de entonces hasta hoy día sigue haciendo lo mismo. Tiene una página web, ha hecho documentales, escribe artículos. Y lo que sucede es que esto existe y estos periodistas, y no son los únicos obviamente, se dirigen a muchos medios, pero los medios masivos tienen miedo de publicar esa información. Por un lado, porque reciben los avisos de empresas que los apoyan económicamente, que podrían desaparecer si uno publica algo incorrecto entre comillas. Es más, todos los medios de comunicación masivos tienen referentes, personas que le dan información desde el Estado, sea desde el Poder Ejecutivo, sea desde las Fuerzas Armadas, los servicios de seguridad. Todos brindan información a los periodistas. El periodista tiene ese referente que le pasa la información y es en realidad el libreto que se quiere que se escriba. Ahora, si yo escribo algo que me da un periodista independiente, tengo miedo que voy a perder ese referente, porque él no me va a pasar más información, porque yo pasé información que no me dio él y que contradice lo que me dio él. Entonces, aunque no se censure, hay una autocensura que se produce. Y nosotros pensamos que iba a ser muy interesante que ustedes pudieran tener acceso a esta bibliografía, tanto a los aspectos que hacen a hechos y fuentes de estadísticas, como también a maneras de poder interpretar esto, y también a ver cómo uno puede trabajar sobre uno mismo. Y empezamos a prepararla, pero iban a ser como 20 carillas de información para dar copias a todos los interesados, iba a ser un mal gasto de papel. Entonces lo que decidimos fue lo siguiente: ponemos a ustedes, a los que les interesa, a disposición esta bibliografía, pero se las mandamos en un adjunto. Entonces, si ustedes quieren recibir información de la bibliografía o les interesa hacer algún comentario, propuesta, pregunta, sugerencia de actividades futuras o lo que fuese sobre este tema, pueden mandar un mail a Activismo Espiritual. El título de este encuentro de hoy, Activismo Espiritual, todo junto, @outlook.com. Outlook, OUTLWK. Activismo Espiritual @outlook.com. Nos mandan ahí y nosotros les reenviamos la bibliografía si es que lo están pidiendo. Y antes de cerrar, quería darle algunos ejemplos esperanzadores de las transformaciones que ya se están dando en el mundo. Todos conocemos la orquesta mixta de Daniel Barenboim, judíos y palestinos juntos en una orquesta. Pero no es tan conocido que, por ejemplo, hay escuelas en Israel que son mixtas, de
palestinos y de judíos. Y están mixtos juntos, no porque nadie les haya dicho que lo tenían que hacer, sino porque las propias familias dijeron: no queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos ahora, y la mejor manera de garantizarlo es que vivan juntos, que crezcan juntos. Y los padres lo han hecho. Con mi familia tuvimos la suerte de poder ver 2 de estas escuelas, o ver una de ellas en 2010, cuando existían solamente 2 de estas escuelas. Hoy día ya hay 6 en Israel. Fueron creciendo por motus propio, porque unos le fueron dando ejemplo a otros. Esto es realmente esperanzador, es la gente que lo hace. Y está trascendiendo las divisiones que se ven en su sociedad. Más impactante todavía es que hay una ONG en Israel donde hay 250 miembros judíos y 250 miembros palestinos. La totalidad ha sufrido las consecuencias de la violencia en carne propia. Entonces, por ejemplo, hay una madre judía cuyo hijo conscripto fue muerto por un francotirador palestino. Y hay un padre palestino a cuyo hijo le faltan las 2 piernas por un bombardeo israelí. Pero están juntos 250 y 250 en esta ONG, habiendo superado el dolor propio, para lograr o trabajar para que otros no sufran lo que ellos ya han sufrido en carne propia. Y así también hay médicos y enfermeras israelíes que atienden a palestinos y viceversa. Hay muchos ejemplos de cómo las personas trascienden lo que nos tratan de hacer, de dividir. Ejemplos interesantes fue después de los ataques en noviembre en París, un joven francés que perdió a su mujer en los ataques, le escribió una carta a los terroristas diciendo: no van a lograr que los odie. Se acaba de morir su mujer a mano de los terroristas y él dice: no van a lograr que los odie. Una madre española donde su hija murió en esos ataques y pidió justicia, pero no venganza. O padres norteamericanos cuyo hijo había sido muerto en un tiroteo en los Estados Unidos y al día siguiente, en pleno duelo, pidieron al resto de la comunidad que se mantuviese calma. O sea, están superando el propio dolor, lo trascienden para aportar algo al mundo. Hay que tener mucha presencia, conciencia, valor y voluntad para poder hacer todo esto. Y así hay muchos ejemplos que se están dando en el mundo hoy día. Es maravilloso también lo que está pasando entre veteranos de guerra de Malvinas, británicos y argentinos. Están haciendo una obra de teatro juntos que se va a presentar en Londres y en Buenos Aires. Están Pallarols, Juan Carlos Pallarols, está haciendo en bronce 2 rosas. Y los pétalos están siendo hechos con los casquetes de bronce de las municiones que fueron usadas en la guerra de Malvinas. Y una de esas flores va a ser llevado al cementerio británico de Malvinas y otro al cementerio argentino de Malvinas. Y lo están haciendo eso. También está la viuda inglesa de un soldado que fue muerto en Malvinas y quiso conocer al argentino que había matado a su esposo. ¿Por qué? Porque este soldado argentino le dijo a su propio oficial que este inglés había luchado muy valientemente y que merecía ser enterrado con honores. Y así se hizo. Y cuando los ingleses después capturaron a los soldados argentinos, este soldado argentino dijo a un oficial inglés: mire, en tal lugar está enterrado tal soldado británico y lo enterramos con honores porque mostró mucha valentía. Y a raíz de eso el oficial inglés, cuando volvió a Inglaterra, lo comentó a sus superiores y se lo condecoró. Digamos, la mujer recibió la condecoración de su marido. Y después de unos casi 30 años, esta mujer dijo: quiero conocer a esta persona. Y lograron llevar a este argentino a Inglaterra. Y un periodista le preguntó a la mujer: ¿qué se siente estar frente al asesino de su marido? Y ella dijo: este señor no es un asesino. Este señor estaba luchando y mi marido lo podía haber matado él. Estaban luchando. Pero gracias a su testimonio, todos sabemos acá en Inglaterra que mi marido fue un héroe. Y así hay muchos casos que se están dando después de unos 30 años
y están haciendo cosas juntas. Rugby Sin Fronteras organizó un partido donde jugaron juntos británicos y argentinos, todos veteranos de guerra. Y así hay muchos más ejemplos. Lo cierto es que en el mundo se están dando estos ejemplos que son esperanzadores. Y un valor principal es el de la reconciliación. Y acá tenemos el mejor ejemplo que nos ha traído alguien desde África, Nelson Mandela, que después de 27 años de cárcel fue capaz de decir: yo no me quiero tomar venganza. Es un ejemplo para todo el mundo de lo que necesitamos hoy en el mundo, la reconciliación. Bien, para ir cerrando, quisiera en primer lugar desearles a todos un muy feliz año nuevo, porque estamos viviendo ahora la época del Inti Raymi, el solsticio de invierno, en que los pueblos andinos celebran el comienzo del nuevo año. Y creo que es muy propicio desearles a todos ustedes un feliz nuevo año. Y también quisiera aprovechar para mandarle un cariñoso saludo a todos los hermanos originarios. Para cerrar, antes de empezar las reflexiones, quisiera cerrar con una cita que muchos reconocerán. Desde la raíz hemos de arrancar del alma el temor y el terror ante lo que se acerca al hombre desde el futuro. Serenidad en relación a todos los sentimientos y sensaciones frente al futuro es lo que el hombre debe lograr. Con absoluta ecuanimidad hemos de afrontar todo lo que pueda venir, pensando tan solo que todo aquello que pueda venir llega a nosotros desde la sabia conducción del universo. Hemos de hacer en todo momento lo correcto, dejando en manos del futuro todo lo demás. Esto es parte de lo que debemos aprender en esta época, a vivir con plena confianza, sin ninguna seguridad en la existencia, con confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. Verdaderamente hoy no es posible otra cosa, si es que no ha de decaer el coraje. Disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interior todas las mañanas y todas las noches. Y entonces ahora sí, les quisiera pedir a mis colegas, Freddy Halbrich y Martín de Gans, que hagan sus reflexiones para luego abrir las reflexiones y preguntas a todo el público. Tuvimos oportunidad de escucharlo a Miguel presentando esto una vez anterior junto con Martín. Y, un poquito más fuerte, por favor. Sí. Digo que tuvimos oportunidad junto con Martín de escuchar esta presentación de Miguel en términos generales, no exactamente igual. Y esto en el caso mío ha generado una serie de sensaciones y sentimientos. Por un lado, que creo que el principal es de sentirme absolutamente extraño y alienado tanto del epicentro de la acción, que es donde ocurren estos sucesos, y a la vez sentirme alienado y enajenado de tener conciencia de lo que está ocurriendo, y particularmente de no participar de nada que esté reconciliando. Es decir, que fue un despertar para mí de absoluta libertad, yo diría, porque no me encontraba ni siquiera en el conflicto, ni afuera de él reconciliando el conflicto. Y eso me permite, y creo que a toda persona que no está directamente involucrada, a tomar una decisión interior. Y en dirección a esa decisión interior yo quisiera compartir algunas reflexiones, digamos, influenciadas principalmente con la imagen del hombre y del universo de Rudolf Steiner, donde quizás contemplo cómo hemos llegado a ser un punto, digamos, un granito de arroz
separado de la totalidad de la existencia en cuanto a nuestras conciencias. Y si empiezo a mirar atrás, veo que no estoy tan separado de la existencia porque tengo a mi mujer. Es decir, junto con mi mujer formamos un mini grupo. Bueno, entonces me pregunto, bueno, y estoy a la vez integrando otro grupo un poquito mayor que es mi familia. Y me voy dando cuenta que coexisten mi soledad con las fuerzas de cohesión y las fuerzas de afecto y formación de grupo con personas. Si miro un poquito más allá de mi familia, me encuentro con mi comunidad, antes pasando por mis amigos. Y ya de mi comunidad empiezo a sentirme parte de lo que sería mi cultura. Si ahora me imagino mi cultura, digamos, cómo se origina la cultura, puedo empezar a mirar cómo nos hemos separado como humanidad en geografías, en regiones. Y debido a esas regiones, también me siento mancomunado con los otros parlantes de mi idioma. Ahora, estas comunidades, estas geografías, estas culturas, antes que eso fueron razas. Y antes de que fueran razas, fueron hombre y mujer. Es decir, la humanidad estaba dividida solo en dos géneros. Y antes de ser hombre y mujer, la humanidad pertenecía, podríamos decir, a una unidad indivisa que podríamos llamar la humanidad en general. Al reverso, de la unidad indivisa del universo con una única humanidad, la humanidad se dividió en dos géneros. Se dividió en lugares geográficos, en regiones que pasaron a ser antes de eso, razas, que pasaron a ser idiomas, que pasaron a ser culturas, que pasaron a ser comunidades, que pasaron a ser familias, que pasaron a ser parejas y que me dejaron solo. Ahora, si uno se imagina por un instante que alguien se quedara fijado en alguna de esas divisiones, por ejemplo, cuando la humanidad se dividió en dos, y aplicara hoy todavía lo que era válido para entonces, tendríamos discriminación por género. Si alguien se quedara fijado en la división racial, que era correcta en ese momento, que era lo que sucedía, y se queda fijado con esa diferenciación, hoy sería en su mente alguien que discrimina en base a lo racial. Si alguien se quedara fijado en estados y comunidades que se estaban separando y se queda fijado ahí, quedaría un nacionalismo. Y así sucesivamente. Hacia abajo, y Rudolf Steiner trae un concepto que es el siguiente: todo apunta a la guerra de todos contra todos. Pero el punto donde comienza la guerra de todos contra todos, es decir, cada individuo contra su vecino y su prójimo, también es el comienzo de una nueva posibilidad de, en vez de hacer la guerra, hacer el trabajo de colaboración. En vez de la lucha, la colaboración. Ahora, cuando me gustaría referirme un segundo con Humberto Maturana, el biólogo chileno, cuando se refiere a que la humanidad se quedó atascada en facciones grupales. Permítanme leerles esto. Las ideologías políticas explotan las fuerzas del amor dentro del grupo y aplican las fuerzas del odio y de la separación afuera del grupo.
Una alianza política muchas veces es una alianza ideológica que tiene por objeto utilizar nuestros impulsos altruistas y de formación grupal para arrojarnos contra otros grupos humanos unidos de la misma manera, pero bajo banderas distintas. La unión con otros seres humanos para la negación de otros seres humanos. Esto me cuaja perfectamente de por qué en los grupos, las mejores fuerzas están aplicadas a la cohesión adentro del grupo y las peores fuerzas, para llamarlas así, las fuerzas de separación, son intergrupales, no intragrupales. Entonces, para hacer prevalecer la conveniencia de un determinado grupo, se aplican fuerzas de control o de sometimiento al otro grupo. Esto es la guerra de todos contra todos los grupos. Bien, lo interesante de esto es que vi una película que se llama Crisis, que se trata de básicamente de un grupo de estrategia política para tratar de mejorar los sondeos políticos de un candidato real en Bolivia, creo que fue, y que en una parte de la película se le preguntan a estos estrategas ¿qué es la verdad? Y la respuesta es clara: la verdad es lo que yo le cuento al electorado, es la verdad que yo le transmito al electorado. ¿Y qué otra verdad hay? La única verdad que hay es no perder. La única verdad que realmente es válida es ganar. Y una vez que efectivamente ganan por 1 o 2%, se lavan las manos porque ya han sido contratados por otros países para actuar de consultantes y estrategas. Esa sería una reflexión que quería compartir. Y otra es la siguiente, bien cortito, con respecto a 2 cosas que cuenta Rudolf Steiner sobre la naturaleza de la mentira y la naturaleza de la verdad. Él nos ofrece la idea de que la verdad es una fuente de fuerzas vitales y que la mentira es una fuente de fuerzas destructivas. Y uno quizás puede sentir la bendición de lo que se siente cuando conoce cómo las cosas son en su realidad. Cuando no ha sido engañado, uno se siente insertado y perteneciente a un círculo mayor. Y cuando ha sido engañado o cuando se le ha mentido, uno se siente mutilado. Uno siente de que ha habido como una muerte de uno. Rudolf Steiner describe a la mentira en el mundo de lo anímico como un asesinato. Permito leer de Steiner directamente. Las mentiras en el universo anímico son distintas que las mentiras en el plano físico. En el plano físico, una mentira puede ser solo una palabra, una imagen mental o un espejismo. Es cierto que podrá generar daño indecible, pero no llega a destruir. En cambio, en el plano de lo anímico, todo sentimiento o idea es una forma llena de vida. Toda idea o sentimiento en el plano del alma es una forma llena de vida. La mentira en el plano anímico genera un choque entre las formas falsas y las formas verdaderas y se destruyen mutuamente.
Piensen ustedes cuando dos personas se encuentran y uno alega una verdad y la otra persona alega otra verdad. No hay conciliación posible, una destruye a la otra. Es mi palabra contra tu palabra. Nos enojamos los dos, decimos yo estoy con mi verdad y me voy. Yo estoy con mi verdad y me voy. ¿Qué ha quedado? Ha quedado la nada. Donde antes habían formas vivientes en cada uno de nosotros, ahora ha quedado la nada. Michael Ende, en el libro La historia sin fin, cuenta de que la falta de pensamientos que acompañen a determinada realidad generan en esa realidad una nada, una ausencia. Tomando un término de Martín, que él aporta acá y que llevará a su claridad, activismo espiritual, y en base a estos comentarios de Rudolf Steiner, quisiera dos ideas que podrían entenderse como actividad espiritual del hombre solo, de la persona sola, ante los hechos tan grandes de los conflictos y los hechos tan grandes de la conciliación, que viene del libro Cómo se alcanza, que dice lo siguiente: asume la responsabilidad de corregir en tu mente siempre la falsedad que encuentres en el mundo externo, de manera que fortalezcas las ideas vivientes para ayudar a reabastecer el universo de ideales. De esta manera podés acompañar a aquellos que por destino o por iniciativa propia se encuentran en o cerca del epicentro de los sucesos, llenando el ambiente espiritual de pensamientos acerca de la verdad. Estos temas son muy, muy grandes y al final queríamos sacar como dos y explicitarlos un poquito más. Uno es el concepto que casi todo el mundo hoy día tiene adentro como si fuera innato, es el concepto de que el bien es lo contrario del mal. Esto es algo que prácticamente todo el mundo tiene como si fuera un hecho inamovible y medio una locura pretender otra cosa. Y esto nos puede llevar a hablar una forma no tanto desde la riqueza de los ejemplos que hemos escuchado, sino como más teóricamente, casi filosóficamente nos asusten de lo que es la verdad y la mentira. Bueno, uno de los primeros pensadores en el mundo occidental, ustedes saben que hace 3000 años no se pensaba todavía. En los enigmas de la filosofía, un libro muy hermoso de Rudolf Steiner, él explica esto. Antiguamente las personas tenían imágenes y vivencias.
no pensaban en forma abstracta como nosotros. Uno de los primeros pensadores es Aristóteles. Y Aristóteles ya dice lo que acabo de afirmar antes: una virtud no es lo contrario de algo negativo. Y él toma como ejemplo la valentía. Y dice, y hoy día podemos decir exactamente lo mismo 2500 años más tarde, todo el mundo va a afirmar que lo contrario de la valentía es la cobardía. Pero esto no es un pensamiento correcto. Y ya hemos escuchado que los pensamientos son portadores de realidad espiritual. Si yo hago la pregunta, ¿qué es lo contrario de ser cobarde? Y pienso un poquito más que lo estereotípico que tengo grabado en mi alma desde que nací más o menos, entonces digo, claro, lo temerario, el hacer algo sin cabeza, esto no es valiente. Para esto no hay que tener ninguna valentía. Es falta de responsabilidad, es falta de justamente conciencia. Lo temerario está en un lado, lo cobarde en otro, y lo valiente está en el medio. Y así es con todas las virtudes. Cuando uno pregunta, ¿qué es lo contrario de lo amarrete, de lo tacaño? Se suele decir el generoso. No, el despilfarro. Entonces uno va viendo que el justo medio, y esto se entiende así desde la cultura clásica griega, pero se ha perdido en la humanidad, el justo medio es lo correcto. Y una imagen muy antigua, muy hermosa, muy activa para esto es el hombre que camina sobre la cuerda floja. Lo bueno es esto, es esfuerzo de estar en el medio, pero el medio es una cuerda floja, es muy fácil caer en una dirección o en la otra. Y esta es nuestra situación, pero el sentir en general es, yo reconozco tal cosa como negativa, entonces quiero la otra. Pero no me doy cuenta que con esto caigo en el otro extremo. Y esta falta de claridad culturalmente generalizada aporta a todo el pensar equivocado, del cual hemos escuchado un montón de ejemplos. Opino que necesitamos escuchar estos ejemplos y muchos más, pero que a la vez tenemos que ahondar y ver qué hay atrás de esto, cómo se llega a tales malentendidos, a tales unilateralidades. Y es, a mi entender, en gran parte, por el caer en la trampa de que lo bueno es lo contrario de lo malo. Me parece que ahí hay un trabajo enorme para cada persona en forma interna, porque esto te lo pueden decir, lo puedes pensar, pero hay que verificarlo cada vez de nuevo y negar de caer en una de las
polarizaciones, en una de las unilateralidades que están fomentándose en el mundo entero. Yo me animo a decir, lo dijo un momento Miguel, ya, de que nunca hubo una época en el mundo en donde la polarización dentro de las poblaciones de países era tan fuerte como hoy día. Se puede darle muchos nombres. El efecto Trump, por ejemplo, Norteamérica. Ya hemos quedado como una cosa de honor que no hablamos de la polarización en Argentina, no hablemos de ella, pero todos ustedes la conocen y los unos no pueden escuchar a los otros, porque siempre se ve en el otro el malo. El otro no es el malo y yo no soy el bueno. Hasta que no lleguemos a entender eso, todos los esfuerzos van a ser en vano. Y ahí, por supuesto, la antroposofía nos da una ayuda enorme, una que muchos de ustedes conocen, pero muchos otros tal vez no, y es que vuelve a aclarar lo que ya se ha sabido en muchísimas otras culturas y desde los milenios, de que no hay un solo tipo, una sola especie del mal, sino que hay malos, fuerzas malignas, portadores de fuerzas malignas, si ustedes quieren, seres malignos de diferentes tipos, que a veces pugnan entre ellos, que a veces se ayudan mutuamente. Los términos, los nombres para ellos pueden ser múltiples. La más simple, el nombre más simple, la diferenciación más simple, viene de la Edad Media y existe un diablo negro y un diablo rojo. El rojo es el temerario, el despilfarro del ejemplo de antes. El negro es el tacaño, es el medoso. ¿Sí? Rudolf Steiner llama el negro Ahriman y el rojo Lucifer. Pienso que es bueno mencionar esto sin entrar en demasiados ejemplos, porque en demasiadas elaboraciones, porque aunque estemos en el Therapeuticum San Rafael, no queremos aquí dar una charla antroposófica, pero sí abrir una ventanilla y decir, en realidad no vamos a llegar a modificar algo para comenzar en nosotros mismos, en nuestras tendencias propias de polarizaciones, si no tomamos en serio la existencia de seres que nos quieren tirar en una dirección o en la otra. Y si alguien quiere estudiar esto más, va a ver en la lista de literatura algo también sobre estos temas. Y en el mismo sentido, se habla como si fueran antónimas, como si fuera lo contrario, la mentira y la verdad. Esto es una equivocación directamente filosófica. El concepto verdad es un concepto mucho más grande, mucho más amplio, abarcante, que una mentira. Y como no fue mencionado, voy a tomar otro ejemplo del mundo árabe, de hace 10 años más o menos, importante, Gaddafi. ¿Sí?
no Saddam Hussein, sino Gaddafi. ¿Quién era Gaddafi? ¿Cuál es la verdad? La verdad es de que era un ser humano. Esto significa alguien que vino para cumplir alguna tarea en la tierra, alguna misión, que entró en un cuerpo físico y que trabajó. Esta es una verdad, digo yo. ¿Sí? ¿Qué se decía de Gaddafi? Bueno, por ejemplo, tenía una foto de él, por supuesto, con unos vestidos de colores hermosos, ¿se acuerdan? Árabes, algo en la cabeza y todo. Bueno, ahí está Gaddafi con su harén. Su harén, un ejército femenino de guardias que le protegían. Y todo el mundo haciéndose imágenes interiores a escuchar esto, porque desde la envidia. ¿Qué tiene que ver esto con la política? ¿Qué tiene que ver esto con la invasión de Libia? Pero esto es lo que se daba a conocer. Gaddafi quiere ser el emperador de África. Sí, porque tenía una planificación maravillosa con el oro ganado con el petróleo, de hacer el continente africano completamente independiente de la gran nación de la que habló tantas veces Miguel. ¿Sí? Independiente. Imagínense, independiente. No puede ser. Hay que saber quién tiene el poder en el mundo. O sea, se habla de alguien para lograr una actitud frente a él. Espero que ustedes entiendan que no estoy defendiendo a Gaddafi. No es la idea. La idea es, ¿qué es una mentira? Bueno, decir que esto es Gaddafi, eso es una mentira total, intencional. ¿Y por qué es esto posible? Hoy día es para nada tan fácil encontrar un árbol de 400 años solo, digamos, en una pradera, en un monte, tal vez en una plaza, en una ciudad. Pero ustedes pueden imaginarse, o tal vez han visto un árbol grande, un tilo enorme, y uno dice, ¿cómo es este tilo? ¿Qué hay que hacer para saberlo? Una gran vuelta alrededor de todo el tilo. Y desde el oeste se lo ve bien diferente que desde el este. La verdad es el tilo. ¿Es una mentira lo que yo veo desde el este o desde el norte? No. Es una unilateralidad. Es una parte. Y la gran mayoría de las mentiras son justamente, como dijo muy bien Jean Miguel, mentiras parciales. Desde una comprensión más espiritual del mundo, deberíamos de comprender de que dentro del mundo físico, sobre hechos anímicos, sobre hechos humanos, sobre intenciones humanas,
sobre actuaciones humanas. No puede haber jamás una imagen verdaderamente completa. Va a ser siempre parcial. Porque justamente vemos solamente una parte. Y mientras que no tengamos esto muy claro, vamos a ser tironeados siempre en una dirección u otra, según la agrupación a la que yo pertenezco, con la que yo me identifico y por esto rechazo a otra, según esta agrupación opina. Y necesitamos vencer esto. Una paz puede ser solamente fruto de lo que inventamos como término para esta charla, actividad espiritual. Nadie me puede decir lo que yo tengo que entender de lo que es la verdad. Solo yo, lo más activo que pueda, sin prejuicios, tratando de sacar todo lo que tengo adentro, puedo, con la ayuda de otros, de repente llegar a un atisbo de la verdad. Más ni puedo pretender. Pero puedo sí entender de que los que afirman con toda convicción que ellos representan la verdad, que de todas maneras están equivocados. De todas maneras. Porque va a ser siempre una ilusión. También en el sentido oriental. Maya, apariencia. No verdad. En el idioma griego, la palabra verdad es aletheia. Y esta palabra en su propia configuración dice ya desde la etimología lo que estoy tratando de explicar. La verdad es la negación de la letheia, del leteo. El leteo es este río del olvido en la mitología griega que hemos atravesado todos desde nuestra existencia prenatal para llegar a vivir en un cuerpo físico en la tierra. Y para llegar a la verdad hay que poder ver más atrás de lo físico. Pero justamente los poderes de los que hablé antes un momento, estos diablos rojos y negros, quieren atarnos a la apariencia en una dirección o en la otra. Y ahí está la lucha, y ahí está el intento de aquellos que tal vez de otra manera que a través de una nueva polarización quisieran tratar de cambiar algo frente a los temas que aquí estamos hablando. Bueno, me pasé la hora, lo siento mucho, pero hicimos todos lo mismo, pasamos todos la hora. Discúlpenme.